Amigos de ¿Qué dice? Hoy nos encontramos con el abogado constitucionalista y profesor universitario José Vicente Haro, quien nos estará ofreciendo las perspectivas dentro del marco de la Constitución sobre los principales temas de actualidad que nos atañen en este momento del 2019, ya finalizando el año, pero bien movido en cuanto a la situación política, sobre todo una turbulencia en la Asamblea Nacional con respecto a los diputados y toda la trama de corrupción que se está investigando en la actualidad, pero me gustaría comenzar con los mecanismos internacionales que se están llevando a cabo, especial el TIAR. La semana pasada en Bogotá se llevó a cabo una reunión donde fue aprobada sanciones a diversos funcionarios del alto gobierno de Nicolás Maduro, empezando por el propio Nicolás Maduro. ¿A dónde podrían llevarnos este mecanismo en especial? Sobre todo enmarcado en lo que es el artículo 187, numeral 11, que podría aprobar lo que es una intervención militar. Bienvenido. Gracias nuevamente por la invitación y efectivamente hay diversos temas que son buenos escuchar y agradezco que soliciten mi opinión a los efectos de exponer mi criterio sobre ellos. En relación al TIAR, yo creo que es importante siempre tener en cuenta que el TIAR es un mecanismo, un tratado internacional, un mecanismo que existe a nivel regional, donde está incorporado la mayoría de los países del hemisferio, pero que sobre todo tiene un conjunto de medidas, de articulaciones que van desde las más suaves, medidas de sanciones, medidas diplomáticas, medidas de presión en lo que es política internacional y geopolítica, y esas medidas pueden ir conduciendo si dan o no efecto en los cambios que se requieren a los efectos de atender una situación determinada, en este caso la situación de Venezuela, pueden conducir en último término y agotados todos los mecanismos previos, los mecanismos de sanciones, los mecanismos diplomáticos, los mecanismos de presión en lo que es las relaciones internacionales, los mecanismos a nivel del derecho internacional público. Si no se logran esos resultados, entonces ya se establece un procedimiento para lo que podría ser una participación, una cooperación internacional de carácter militar en misión de paz, porque la función del TIAR siempre es una función de paz y de evitar que en la región se sigan cometiendo determinadas acciones o hechos que puedan atentar contra la seguridad y defensa de la región. Y entonces, en ese caso, en último término, podría autorizarse, podría a nivel del TIAR darse una solicitud, promoverse una discusión sobre lo que es un cuerpo multinacional de cooperación internacional de carácter militar, que en todo caso, conforme al artículo 187.11 de la Constitución, debe ser luego autorizado, debe ser legitimado por la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional efectivamente tiene una competencia exclusiva, excluyente, de autorizar a las misiones internacionales, misiones militares internacionales, su ingreso en el territorio nacional o su participación en lo que es actividades o misiones en territorio nacional. Es importante aclarar este punto a la opinión pública, ¿no? Porque se dice mucho, ¿por qué Guaidó no solicita la intervención del TIAR, así como soplar y hacer botellas? Sin embargo, como usted recalca, hay que cumplir una serie de normativas, una serie de recursos antes de esa aprobación para lo que es la intervención militar. Hay mucha confusión en cuanto a eso. Sí, es correcto. Primero, aquí quizás debemos analizar lo que ha sido el año 2019. En el año 2019 vimos un ofrecimiento muy activo por parte de diversos factores de la región, especialmente de Estados Unidos y algunos países aliados, Colombia, Brasil, entre otros, dieron unas primeras manifestaciones en el sentido de que estarían en disposición de estudiar, de analizar el tema, de considerar el tema. Pero luego, posteriormente, a nivel del Grupo de Lima y a partir del mes de abril, a nivel de la propia representación diplomática de los Estados Unidos, quedó claro algo, que ni los Estados Unidos ni el Grupo de Lima tenían interés en una participación por el momento
militar, en una coalición militar, en una intervención de carácter militar, aunque sea en misión de paz, en función de paz, de carácter humanitario. En el caso venezolano, se prefería agotar los mecanismos de presión a través de las sanciones, de todo lo que es la presión diplomática, en lo que es las relaciones internacionales, y entonces ese es un tema que ha quedado aparcado, no está desechado totalmente, pero ha quedado aparcado por el momento. Se ha preferido en este momento actuar a través de estas vías diplomáticas y a través de las sanciones, y en todo caso, si bien en lo que existe esa disposición a nivel de los mecanismos internacionales, luego es que se puede activar el artículo 187.11 de la Constitución. En general, es necesario que exista una disposición, por lo menos de una nación o de varias naciones, un conjunto de naciones, en hacer esa colaboración, en prestar esa colaboración y esa misión militar de carácter humanitario internacional, para que penetre en el territorio venezolano, para que ingrese al territorio venezolano a hacer cesar la situación humanitaria que tenemos, a ingresar, por ejemplo, ayuda humanitaria, a evitar que se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad o crímenes graves en derechos humanos, pero sí es necesario que eso siempre sea legitimado por la Asamblea Nacional a través del 187.11. Doctor Haro, precisamente allí usted tocaba un punto vital como es la aprobación de la Asamblea Nacional dentro de lo que es la aprobación del TIAR, pero justamente ahorita la Asamblea Nacional está un poco convulsionada por todo lo que es esta trama de corrupción. Precisamente esta mañana conversábamos con Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien está a cargo de lo que es esta investigación a 10 diputados implicados en la trama de corrupción por las cajas de alimentación CLAP. Pero el diputado de la fracción del PSUV, Francisco Torrealba, decía que incluirán dentro de la investigación a la Fiscalía. ¿Cómo desde el marco legal podría llevarse a cabo todo este proceso, tomando en cuenta que la Fiscalía debe esperar, como lo conversábamos, el resultado de esta investigación previa que nos decían que será ya para el mes de enero, pues tardará hasta 30 días? Sí, estas son investigaciones complejas. Cuando estamos hablando de investigaciones de esta naturaleza a nivel del Parlamento, a nivel de la Asamblea Nacional, sí debemos señalar que son investigaciones que suelen tener una dilación, un procedimiento conforme al Reglamento Interior de Debates de la Asamblea Nacional. Incluso dentro de esa investigación es necesario el examen de una cantidad de documentos, el examen de una cantidad de informes, el peritaje de una cantidad de pruebas relacionadas con la presunta trama de corrupción que involucraría a 8 o 9 diputados de la Asamblea Nacional. En todo caso, en este sentido, lo que corresponde, conforme al derecho constitucional y el derecho parlamentario y a lo previsto en la Constitución y el Reglamento Interior de Debates de la Asamblea Nacional, en las funciones de control político que tiene la Asamblea Nacional y las funciones que en materia de Contraloría tiene la Asamblea Nacional, lo que corresponde es que cualesquiera de los órganos del poder público se abstenga de realizar investigación alguna mientras se está llevando a cabo esta investigación por parte de la Asamblea Nacional. El deber ser es el siguiente: la Asamblea Nacional realiza la investigación. Para ello ha designado una comisión que está integrada por algunos diputados. Recuerdo que Juan Guaidó había dicho que se iba a incorporar a la comisión a diversas organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, Transparencia Internacional, a periodistas, a ONGs. No sé si eso se va a hacer o no, pero lo cierto es que... ¿Cree que en esa investigación debería formar parte miembros de la bancada oficialista? Debería estar en este momento por lo menos lo que se ofreció, que es la sociedad civil, las ONG, el Transparencia Internacional, que es una organización muy importante dedicada a lo que es el ámbito de la corrupción, y lo que son representantes del gremio de los periodistas y especialmente aquellos que realizaron la investigación, los representantes del portal Armando Info. En lo que se refiere al PSV, allí yo he mantenido una posición que vuelvo a ratificar. Yo particularmente cuestiono la presencia en estos momentos del PSV dentro del Parlamento, porque ellos, si bien fueron electos diputados en diciembre del año 2015, recordemos que conforme al artículo 197 de la Constitución, 191 de la Constitución, ellos tenían una obligación de mantenerse en el Parlamento, de no aceptar otros cargos, y ellos perdieron la investidura.
Lamentablemente este es un tema que está allí, pues está latente, sobre eso ha habido un debate, pero independientemente de eso, la investigación debe realizarse, el curso de la investigación debe seguirse. Cuando se realice la investigación y se termine la investigación, debe producirse un informe. Ese informe, que deberá tener las pruebas correspondientes, los peritajes correspondientes, las declaraciones correspondientes, incluso esa investigación debe incluir la toma de declaraciones a cada uno de los diputados con los alegatos y defensas que esgriman ellos, cada uno de esos diputados, cualesquiera pruebas que deseen presentar a los efectos, cualesquiera afirmaciones, documentos, etcétera. Todo eso que se recabe deberá incorporarse en el informe. Ese informe debe concluir si existe o no indicios para atribuir una responsabilidad política a estos diputados, por una parte. Si existe indicios para atribuir una responsabilidad penal a los diputados, también. Si existe indicios para atribuir una eventual responsabilidad fiscal o administrativa, es decir, en el orden del manejo de fondos públicos. Y de acuerdo a ello, llevar pues el asunto a la plenaria de la Asamblea Nacional. Debe ser la plenaria de la Asamblea Nacional que debe finalmente aprobar ese informe, y una vez que lo apruebe en plenaria de la Asamblea Nacional, la Asamblea puede, por ejemplo, determinar la responsabilidad política de los diputados y, como consecuencia de ello, suspenderlos del ejercicio de su cargo conforme lo establecido en el artículo 187, numeral 20 de la Constitución, y llamar e incorporar a sus suplentes para que ejerzan la representación política que tienen que hacer esos diputados en nombre de los ciudadanos que de alguna manera representaban o representan pues esos diputados que están siendo investigados, y a partir de allí luego se tienen que remitir las actuaciones al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República. Y en esto quiero poner un acento también. Creo que el Ministerio Público que debe actuar es el Ministerio Público legítimo, y en este caso sería, querámoslo o no, la fiscal Luisa Ortega Díaz. Y ella ya ha dado algún pronunciamiento al respecto, ha hecho algún señalamiento al respecto, ha solicitado información al respecto. Creo que debe investigarlo. Casualmente ella creo que se encuentra en Colombia. Creo que articularía una buena investigación con las autoridades colombianas. Claro. En esto sería útil desde el punto de vista práctico que ella se incorporara a la investigación y que ella colaborara con esa investigación una vez se apruebe el informe parlamentario en lo que es la parte de la responsabilidad penal. Y en lo que es la parte de la responsabilidad fiscal que pudiera estar involucrada, sí es importante la designación que se ha ofrecido desde el Parlamento del Contralor Especial de la República. El Parlamento lleva en agenda y tiene en agenda este tema desde hace meses. No se ha hecho todavía. Aquí yo particularmente cuestiono la actuación de Elvis Amoroso. Elvis Amoroso no tiene la legitimidad para ser Contralor General de la República, no solamente porque carece de los requisitos para ostentar ese cargo conforme a la Constitución, sino porque fue designado por una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente y además tiene o sigue los lineamientos de una parcialidad política. Creo que allí es necesario que la Asamblea Nacional complete el procedimiento de designación del Contralor Especial y cualquier responsabilidad fiscal o administrativa sea encauzada a través del Contralor Especial designado. En definitiva, para resumir, el procedimiento es el siguiente: la comisión termina la investigación, se concluye, pasa a plenaria, la plenaria vota el informe, aprueba o no el informe, y de ahí, si se determina responsabilidad política para los diputados, se les suspende de su cargo definitivamente, porque no se ha hecho hasta ahora, lo cual ha podido hacerse al principio de la investigación, pero vamos a poner el caso de que se haga al final del informe, se le suspende, se incorpora a los suplentes y luego ya vienen la remisión a lo que es la fiscal Luisa Ortega Díaz y a lo que es el Contralor que se designe, Contralor Especial que designe el Parlamento. Ahora, de encontrar indicios de culpabilidad en los diputados en esta trama de corrupción, ¿cuáles serían exactamente las consecuencias penales, hablando del punto de vista penal, para estos diputados? ¿Podrían incluso ir a prisión por estos delitos? Sin duda, pero para ello, teniendo en cuenta de que son diputados, de que ellos tienen una inmunidad parlamentaria, es necesario cumplir con los procedimientos correspondientes. Aquí podríamos estar, y siempre pongo acento a esto porque tiene que ser parte de la investigación y hay que respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, podríamos estar incursos en un eventual caso de corrupción propia o corrupción impropia, en un eventual caso de tráfico de influencias,
unos supuestos que están establecidos en la ley contra la corrupción como delitos, como tipos penales que acarrean sanciones privativas de libertad para las personas que lo cometan, sean funcionarios públicos o no. En este caso son funcionarios públicos, pero tienen inmunidad parlamentaria. Si tienen inmunidad parlamentaria, entonces tiene que cumplirse con el procedimiento del antejuicio de mérito. El antejuicio de mérito es un procedimiento que tiene que iniciar necesariamente si hay méritos para, efectivamente, si considera la fiscal que hay méritos para iniciar ese antejuicio, tiene que iniciarlo el Ministerio Público. Es una potestad exclusiva y excluyente de quien ostenta el cargo de fiscal general de la República. Esa persona tiene que presentar la querella correspondiente ante el Tribunal Supremo de Justicia y entonces el Tribunal Supremo de Justicia tiene que hacer un procedimiento que es el procedimiento de antejuicio, verificar si existe efectivamente elementos para determinar que hay méritos para ese enjuiciamiento y una vez hecho eso, tiene que pasarse el asunto a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional en ese caso ya proceda al allanamiento o no de la inmunidad parlamentaria de los diputados. Luego de eso ya seguirá conociendo el tribunal competente de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley. Bueno, conocemos precedentes donde no se ha respetado lo que es la inmunidad parlamentaria de algunos diputados, como el caso reciente de Edgar Zambrano o el diputado Gilbert Caro, quienes han sido detenidos sin respetar todos estos procesos que usted nos está explicando. Pero precisamente queríamos preguntarle, como abogado constitucionalista, haciendo un ejercicio rápido, ¿cuáles son los artículos de la Constitución que aún no se ha violentado por el gobierno de Nicolás Maduro, tomando en cuenta que, por ejemplo, la inmunidad parlamentaria no se ha respetado, incluso las elecciones del año 2018 presidenciales están bajo cuestionamiento porque muchos cuestionan la legalidad de estas elecciones? Entonces, ¿cuáles son los artículos que quizás no se, o que es más fácil decir cuáles se han violentado o cuáles aún no se han violado por el Sí, bueno, precisamente eso es una pregunta que te agradezco y es interesante hacerla, sobre todo para los ciudadanos que nos pueden estar viendo, que nos están observando en estos momentos. Hay que resaltar lo siguiente: si uno toma como ciudadano el texto de la Constitución, y esto es un ejercicio que yo hago con mis alumnos en clase, en el aula de clase, yo me pongo con ellos y les pido que abran la Constitución, revisen la Constitución, manoseen la Constitución y observen la estructura de la Constitución. La Constitución está dividida en títulos y esos títulos a su vez en capítulos y en un conjunto de artículos que son 350 artículos. Si nosotros vamos a ver lo que es el texto constitucional en los últimos años, en los últimos 7 años, para poner nada más lo que es el periodo de ejercicio del poder de Nicolás Maduro, en los últimos 7 años tenemos prácticamente una violación generalizada a toda la Carta Magna. La Carta Magna, la Constitución, tiene 3 partes fundamentales. La parte de los principios y valores fundamentales, que es el título primero. Todos esos principios relacionados con la democracia, con el pluralismo político, con la libertad, con el sistema de gobierno, con la alternancia democrática, con el respeto de los derechos humanos, con el respeto a las normas y principios constitucionales, han sido violados. La segunda parte, la parte dogmática, todo lo relacionado con derechos humanos. Allí, bueno, baste señalar y remitirnos al informe de Michelle Bachelet. La violación de los derechos humanos, no solamente civiles y políticos, sino derechos humanos económicos, sociales, culturales, ambientales, ha sido terrible. No hay derecho humano que esté establecido en la Constitución que escape a una violación por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y luego, cuando nos vamos a la parte del poder público, que es la otra parte importante, la organización del Estado que está establecida en la Constitución, vemos que Nicolás Maduro ha tenido la vocación en contra de la Constitución de controlar todos los poderes públicos. Entonces no hay autonomía e independencia en el Poder Judicial, no hay autonomía e independencia en el Ministerio Público, no hay autonomía e independencia en la Contraloría General de la República, no hay autonomía e independencia en la Defensoría del Pueblo y hay un ataque sistemático al Parlamento, a la Asamblea Nacional y a la inmunidad parlamentaria. Prácticamente se desconocen a todos los poderes públicos nacionales y luego los poderes públicos de los estados y los municipios son administrados con un control político férreo sin que se respete la autonomía de los municipios, de los estados en la administración de sus recursos y en el cumplimiento de sus responsabilidades para los ciudadanos. ¿Qué nos lleva a esto? Al marco de una situación en la cual no se respeta la Constitución, ni qué decir en el orden
económico, en lo que es el régimen económico y que es el régimen de la Fuerza Armada, que es la última parte de la Constitución, eso se ha violado totalmente porque el régimen económico se ha tratado de dejar a un lado imponiendo un sistema socialista y con respecto a las Fuerzas Armadas, lamentablemente, se ha llevado a este cuerpo a que se partidice, se politice y no cumpla con las labores que están establecidas en la Constitución. De manera que si tratamos de hacer un balance, debemos decir que hay una violación sistemática y generalizada al texto constitucional. Bien grave este señalamiento, sobre todo porque es una constitución que fue hecha a su medida en su momento por el presidente fallecido Hugo Chávez y todos los artículos, como usted dice, han sido violados de una forma u otra. Queríamos también conocer su opinión rápidamente sobre los militares en el exilio. Se conoció ayer que 16 efectivos castrenses que se encontraban en la Embajada de Panamá en Caracas abandonaron la sede y luego salieron del país. Obviamente son perseguidos políticos por los hechos del pasado 30 de abril, pero ¿de qué forma el gobierno interino de Juan Guaidó puede proteger a estos militares que en su momento participaron en ese movimiento y ahora se encuentran en el exilio? Sabemos que hay unos en Cúcuta y señalaron recientemente denuncias que se encontraban desprotegidos. ¿Cómo el gobierno de Juan Guaidó puede protegerlos? Bueno, lo primero, y es lo fundamental, y lo digo ya desde mi experiencia como defensor de derechos humanos de perseguidos políticos. Estos militares que se pronunciaron el día 30 de abril en defensa de la Constitución, que ahora se encuentran fuera del territorio venezolano, van a requerir una asistencia inmediata, un apoyo inmediato en todas las gestiones que son necesarias desde el punto de vista legal, conforme a convenciones internacionales, tratados internacionales, para que se les reconozca su situación de perseguidos políticos. En ese sentido, la administración de Juan Guaidó y quien lleve a cabo pues quien sea el encargado de la embajada o la representación diplomática de la Asamblea Nacional y de Juan Guaidó en Colombia, debe poner a la disposición y a la orden de estas personas o en cualesquiera de los países donde ellos se encuentren, deben poner a disposición o a la orden de estas personas una cantidad de documentos, de pruebas que le permitan a ellos presentar eso ante las autoridades migratorias de ese país para que las autoridades migratorias de ese país comiencen a abrir el expediente correspondiente para darle y reconocerle la condición de refugiado o la condición de asilado, para efectivamente otorgar ese asilo político. Ahí tiene muchísimo que mediar, muchísimo que ver la representación que haga diplomática, quien esté de representante diplomático de la Asamblea Nacional y de Juan Guaidó en Colombia o en cualesquiera de los países donde ellos se encuentren. Ahí hay una parte documental que hay que cubrir porque el principal problema que tiene una persona cuando llega a un país en una condición de perseguido político es que se le reconozca su condición, se le dé un asilo político, se simplifique el trámite que a veces dura años y con ese asilo político se le dé una identificación y se le dé acceso a lo que es los programas de salud que pueda tener ese Estado, los programas de educación que pueda tener ese Estado para sus hijos, su familia, para que se le dé acceso a empleo, entre otras cosas. La parte de la documentación es importantísima para la garantía de sus derechos humanos, sus derechos fundamentales. Y por otro lado, entiendo yo que hay vamos a decir, unos recursos que se están disponiendo gracias a la ayuda y a la cooperación internacional para poder mantener un mínimo común de la representación diplomática en el exterior de la Asamblea Nacional. Es parte de esos recursos o recursos que se hayan recabado para la defensa y para la Operación Libertad, yo creo que deben ser destinados a que estas personas vivan por lo menos dignamente. No estoy diciendo que se les dé recursos para vivir de manera ostentosa, sino el mínimo vital para poder tener una habitación, un lugar donde poder dormir, una alimentación mínima y acceder luego a un trabajo mientras se logra la libertad del país, pero sí hay que reconocer que son personas que hicieron un sacrificio, que ahora comprometieron su futuro y a las cuales hay que asistir en lo legal, como he dicho, y también en lo económico o humanitario, como he señalado. Finalmente, hablando de perseguidos políticos, nos gustaría conocer su opinión sobre los presos que se encuentran actualmente en las cárceles del país, sobre todo porque en el caso particular del diputado Juan Requesens, ayer se celebró una nueva audiencia que fue pospuesta
ha sido pospuesta en innumerables ocasiones, ahora para el 12 de diciembre, pero se conoce que antes del fin de año una serie de indultos políticos podrían venir. De hecho, lo dijo la mesa de negociación que está actualmente sentada con el gobierno nacional. ¿Cuál es su posición ante dilatar estos juicios, estos procesos de juicio a los detenidos políticos? Son violaciones graves a un derecho fundamental que es el derecho al debido proceso. El derecho al debido proceso involucra un derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, sin demoras, sin diferimientos, sin trabas. Lo que vemos generalmente en el caso de los presos políticos y hemos tenido que padecer en el caso de presos políticos que hemos defendido es que hay un diferimiento porque todo obedece a una estrategia política de desgaste. Desgaste para la persona que está privada de libertad, para sus familiares, para quienes defienden, los abogados, los defensores de derechos humanos que están allí y para quienes de alguna manera tienen el interés de que salga en libertad, en este caso el Parlamento, los ciudadanos venezolanos y las personas que son representadas por Juan Requesens, que es diputado ante todo de un circuito electoral que lamentablemente se quedó sin esa representación porque Juan Requesens está privado ilegítimamente de libertad. En este sentido yo creo que es muy importante el hecho de que este caso y los casos de los casi 400 presos políticos que están en Venezuela hasta ahora se consideren en una época como esta, la época decembrina, que se considere la libertad de esta persona a través de los mecanismos de sobreseimiento, a través de los mecanismos de amnistía o a través de los mecanismos de indulto. Creo que indulto, si no me equivoco, solamente hay pocos en el supuesto de indulto, porque indulto, recordemos, es una figura que solamente se aplicaría a personas que ya tienen una sentencia y una condena definitiva y firme. Claro. Solamente en la jurisdicción militar creo que tenemos esos casos, algunos militares con esos supuestos que vienen ya de la década pasada, pero la medida que aplicaría básicamente sería amnistía o particularmente sobreseimiento, y esto tiene que hacerse por razones humanitarias. Ya la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto, ha solicitado al respecto, y aquí deben hacerse todos los esfuerzos que sean necesarios porque está en juego la humanidad, la libertad, la integridad física, la salud mental, física, psicológica de Juan Requesens y de, repito, casi 400 personas entre civiles y militares que ilegítimamente están privados de libertad.